capítulo 2, versículos 12 y 13. Dice el Señor en su palabra, ¿ya estamos todos ahí? Amén. Joel capítulo 2, versículos 12 al 13, dice lo siguiente: por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Vamos a decir la última parte: porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Palabra de Dios es la que leemos en esta maravillosa mañana. Podemos tomar asiento, mis queridos hermanos. Hoy el tema tiene que ver con una vida convertida genuinamente de corazón al Eterno. Una vida que se convierte por medio de Cristo Jesús al Eterno, pero lo hace con un corazón genuino delante de Dios. Como ya tenemos por costumbre, damos una pequeña síntesis de este pequeño libro de los profetas menores, Joel. Y lo decimos de la siguiente manera, para que usted pueda animarse a seguir estudiando y escudriñando todos los libros del canon bíblico. Dice, el desastre de todo lo que recoge este pequeño libro en el Antiguo Testamento, el desastre era inminente para el reino de Judá en el sur. Una funesta nube de langostas descenderá sobre la tierra y la diezmará. Sin embargo, esa apenas fue el comienzo del terror y la desolación que el pueblo de Judá experimentaría a causa de su pecaminosidad. Los juicios posteriores de Dios durante el día de Jehová ciertamente harán palidecer aquella plaga en comparación. Aunque no es claro, el profeta Joel aludía a un enjambre literal de langostas o si tuvo una visión futura de las cosas por venir, pero él emplea una imagen aterradora para proclamar el mensaje de Dios al pueblo de Judá. Y es interesante la escena que él toma para tratar de llegar con esa postura al pueblo de Dios con el mensaje que Dios tenía preparado. Iban a enfrentar un juicio terrible por su maldad y debían arrepentirse de todo su corazón. El nombre en este sentido de Joel, en el hebreo es Joel, significa Jehová es Dios. Así que si alguien se llama Joel en esta mañana acá, hay algún Joel, su nombre significa Jehová es Dios. El nombre es apropiado para el tema del libro, que recalca la obra soberana de Dios en la historia. Así que, mis queridos hermanos, si usted quiere conocer un poco más de este libro, tiene la libertad para hacerlo en su hogar y escudriñar un poco más allá del mensaje que Dios tiene. Ya para el contexto que tenemos en esta mañana de la porción que hemos tomado, tenemos algo importante que destacar, y es la palabra que dentro de este tema encontramos, que como acción conjugada significa conversión. Esto nos quiere decir el darse vuelta de la vida vieja y sin esperanza. Cuando hablamos de conversión, estamos hablando de darse la vuelta en 180 grados de esa vida pecaminosa y sin esperanza a la vida nueva en Cristo Jesús. En otras palabras, eso es conversión. Y es la base que nos da hoy el Señor a través del libro de Joel en el capítulo 2. El significado literal de la palabra conversión, según el diccionario bíblico, es darse vuelta por completo, girar hacia atrás, volverse a. La conversión significa que el alma se vuelve del pecado a Dios. Una persona que se ha convertido en Cristo Jesús, ahora le da la espalda al pecado y mira de frente a Dios. El apartarse del pecado es el paso de arrepentimiento y el volverse a Dios es el acto de fe mediante el cual la salvación se hace posible en Cristo Jesús.
En Cristo Jesús tenemos esta bendición de poder en esta mañana comprender la necesidad de dar un giro a nuestra vida, pero con un corazón genuino, como dice el tema el día de hoy. El Nuevo Testamento usa una palabra para denotar tanto un darse vuelta de manera físico como también las actitudes a través de un cambio significativo en la vida de una persona que ha sido convertida en Cristo Jesús a una nueva vida. Hechos 15:3, por favor ayúdenme con esta porción, acompáñenme a leerla. En el Nuevo Testamento encontramos en el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 3, lo siguiente. Dice el versículo 3, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles. Mire y subraye, contando la conversión de aquellos hombres gentiles, no eran judíos, eran gentiles, eran griegos, eran fenicios, eran de cualquier otro lugar menos judíos, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Hay un cambio, hay un darse la vuelta de un estilo de vida que llevábamos sin freno, ahora a un nuevo estilo de vida que en Cristo Jesús provoca gozo alrededor de las personas que nos encontramos en ese lugar. O también, como lo manifestamos hace un momento, es básicamente volverse del pecado y del dominio del diablo a Dios. Conversión tiene que ver con todo esto. Pero pudiéramos hacernos una pregunta nuevamente. ¿Qué es la conversión entonces? Es una transformación producida en la vida de una persona. Transformación. Es 180 grados su transformación por medio de la palabra y el Espíritu de Dios, cambiando a una persona totalmente en un verdadero adorador a Dios. Y el Señor Jesús lo decía, mi Padre está buscando verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Él no busca gente que de labios le honre, sino gente que le adore en espíritu y en verdad. Es una mudanza del corazón, al ver no solo la ira de Dios por el pecado, sino la misericordia de Dios en Cristo a los que se arrepienten. Hay un arrepentimiento genuino. Y dicho de otra manera, es una transformación total que lleva a abrazar a Dios. Nos lleva a nosotros a abrazar todas las cosas que Dios nos ofrece con toda el alma, con todas las fuerzas, con todo nuestro amor, con todo lo que somos y consagrar nuestra vida absolutamente a su voluntad. En ese sentido, mis queridos hermanos, es menester a la luz de la palabra que veamos dos escenarios que nos permitirán comprender si efectivamente tenemos una vida que ha sido convertida de manera genuina y de corazón a Dios o no. Siempre la palabra de Dios nos va a llevar a confrontarnos con nosotros mismos y ver si realmente Cristo mora en nosotros o no es así. Dice entonces Joel capítulo 2, versículo 12, nuevamente, ¿qué es lo que Dios nos quiere mostrar con este primer escenario? Lo que muestra una vida convertida a Dios. Una vida convertida a Dios, dice el libro de Joel, capítulo 2, versículo 12. Por eso pues, ahora dice Jehová, no dice el pastor, no dice un diácono, no lo dice tu esposo o tu esposa, no lo dicen tus padres, no lo dicen tus hijos, lo dice Jehová. Lo siguiente, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Nuevamente dice el Señor, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. El Señor anhela en su corazón que toda la tierra proceda a un arrepentimiento, que toda la humanidad, que todo el cosmos, como en el griego se establece lo que es humanidad, que toda la humanidad proceda a un arrepentimiento con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro y lamento. El Señor nos dice en esta mañana, convertíos a mí, convertíos a mí. No dice en parte,
no dice un día a la semana, no dice cuando las cosas vayan bien, dice el Señor con todo vuestro corazón. Y es una transformación total del corazón. Es decir, de todo nuestro corazón significa, como usted y yo lo podemos tener bien claro cuando escuchamos los 2 mandamientos, cuando escuchamos los 10 mandamientos resumidos a través de lo que el Señor Jesús habló en Marcos 12 o en Mateo 22, significa todo nuestro ser, nuestra forma de ver la vida tiene que ser transformada, nuestras emociones son transformadas, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras fuerzas, nuestros valores, nuestros hábitos, todo es transformado de lo más profundo de nuestro ser, que define lo que somos, tiene que ser transformado en esencia. Es un cambio total de vida, no es un cambio parcial. El Señor no anda con medias tintas. Él dice, convertíos a mí de todo vuestro corazón. Y lo dice casi 2700 años atrás. Y sigue latente el día de hoy ese llamado a la humanidad. Convertíos a mí de todo vuestro corazón. Vamos a 1 Juan capítulo 3, versículo 14. Ese convertirse de todo vuestro corazón. 1 Juan capítulo 3, versículo 14. Dice el Señor, tanto así esta conversión se da, tanto así, que la Biblia mismo lo llama de un pasar de muerte a vida. Cuando llegamos a Cristo Jesús, la conversión tiene que ser de muerte a vida, cuando se da de todo corazón. 1 Juan 13, 14, la primera parte dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Así es como funciona, 180 grados. Estábamos muertos sin Cristo, ahora estamos vivos con Cristo. El Señor dice, el que se ha convertido con todo vuestro corazón pasa de muerte a vida. Es un pasar del reino de Satanás al reino del Señor Jesucristo. Ahora Él, el Señor Jesucristo, es todo para ti. Es el Rey, es el dueño, y tú y yo le pertenecemos a Él en cuerpo y en alma. En cuerpo y en alma le pertenecemos a Él. Por eso hoy, mi querido amigo y hermano en Cristo Jesús, el Señor te dice, yo soy tu Señor, yo soy tu amo, yo soy tu esposo, tú me perteneces a mí en cuerpo y alma. Ahora nuestra alma le pertenece porque Él nos ha redimido. Si la transformación es total, es genuina, usted y yo estamos redimidos en Cristo Jesús. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18-19. Dice el Señor en esta porción. 1 de Pedro 1, 18-19, dice el Señor lo siguiente. Sabiendo que fuiste rescatado. ¿De dónde fuiste rescatado? De la muerte. ¿De dónde fuimos rescatados? De la oscuridad, de la condenación, del encarcelamiento. Fuimos rescatados de esa vieja vida que teníamos. Y dice el Señor, fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así de sencillo. Le pertenecemos ahora a Él. Por eso, al hablar de Jesús, pensar en Jesús, consagrarme en Jesús, vivir para Él es nuestra pasión. Amén. Qué lindo, hermano, cómo se escuchó. Se escuchó tan hermoso, hermanos, que me animaron a seguir adelante. Vivir para Él, pertenecerle a Él y todo saber que es nuestra pasión. Jesucristo es lo más maravilloso que nos ha pasado. Amén. Ahora sí, hermano, yo pensaba que me habíamos cambiado de sintonía. Es el cambio en nuestro corazón. Nuestro corazón ahora tiene un dueño. Cuidado con decir que el dueño de su corazón es su esposa, o su esposo, o sus hijos. El dueño de su corazón tiene que ser Jesús. El dueño de su corazón tiene que ser Cristo. Es un cambio de 180 grados. Por eso es transformación. Cambia totalmente la dirección de nuestras vidas. Y por eso es muy importante que tengamos en claro hoy que estamos en pleno siglo XXI, que ese cambio de vida va acompañada con dolor y también con aborrecer el pecado. Si nosotros hemos sido
convertidos en Cristo Jesús, ahora nosotros aborrecemos lo que el Padre aborrece. Él aborrece lo que te tenía condenado, lo que te tenía muerto y en esclavitud, y se llama pecado, porque la paga del pecado es muerte. Por eso todos habíamos nacido destituidos de la gloria de Dios a causa del primer hombre que cometió pecado en esta tierra. Y ahora el Señor nos hace ver que hemos sido redimidos y rescatados. Tenemos que aborrecer lo que Él aborrece, por lo que hoy en día tenemos que pedir sabiduría, esa sabiduría que nos da el Eterno. Proverbio 8:13, de manera referencial, en la primera parte dice: el temor a Jehová es aborrecer el mal. Y el mal a tu vida es el pecado. El pecado es errar al blanco. El Señor dejó la instrucción a través del Torá, a través de la instrucción, a través del Pentateuco. Él dejó instrucción para que cada vez que tú tengas que disparar, pegues en el blanco. Cuando tú y yo no pegamos en el blanco, es porque estamos en desobediencia. La desobediencia es errar al blanco. Eso le llama pecado el judío. En ese sentido, considerando también de que tenemos nosotros que convertirnos de todo nuestro corazón con ayuno, lloro y lamento, considerando que el dolor y también el odio por el pecado, como pecado porque es sucio, el pecado te ensucia, el pecado te hace oler mal. No estoy hablando del pescado, estoy hablando del pecado como tal. Ese pecado que Dios aborrece te ensucia, te hace oler mal cuando tu vida está llena de pecado. Por eso tenemos que venir delante de Él y confesar ese pecado para que el Señor nos aparte de toda maldad. Y no meramente por el castigo y las consecuencias del pecado, sino porque realmente nuestra pasión ahora es Cristo Jesús. Si mi conversión ha sido genuinamente de corazón. Muchas veces nosotros nos identificamos, nosotros mismos, con algunos hermanos que llegan a la iglesia porque han cometido un pecado tan grande ante la sociedad, por llamarlo así. Tal vez llegaron a la iglesia por fornicación, por adulterio, tal vez llegaron por violencia intrafamiliar, por un aborto, pero el sentido de culpa no era por el pecado en sí mismo, sino que llegan por la vergüenza, más por el aborrecer lo que Dios aborrece. Y hay que tener mucho cuidado, porque debemos de sostener de esta manera que la conversión nos lleva a aborrecer el pecado, no precisamente porque sea una ofensa contra nosotros mismos, sino que es la ofensa en contra de Dios. Es una ofensa en contra de nuestro Padre Celestial, a quien amamos tanto, porque nos rescató de la muerte y nos ha traído a vida. Él nos ama tanto y por eso deseamos agradarle a Él en todo. ¿Cuántos aman a Dios en esta mañana? ¿Cuántos le pueden decir al Señor: yo aborrezco lo que tú aborreces? Decirle eso al Señor de corazón es porque la convicción en nuestras vidas es genuina de que somos transformados en Cristo Jesús y aborrecemos lo que Él aborrece. El Señor aborrece la mentira, el Señor aborrece la marginación, la indiferencia, la apatía, la frialdad, aborrece el adulterio, también aborrece el crimen, aborrece el maltrato al cónyuge, aborrece el maltrato a los hijos, aborrece todo aquello que te separa de Él. Él no quiere que tú no tengas esa relación. Al Señor le encanta relacionarse con sus hijos. Lo demostró en el Edén, pero el hombre es especialista en poner barreras y Adán lo puso. Yo no sé si desde que tú viniste a Cristo Jesús estás levantando barreras para no conversar con Dios, para no hablar con el Señor. Hoy necesitamos tirar abajo todo aquello que está impidiendo una buena comunicación con el Padre. En este momento, el Señor manifiesta también algo importante por medio de su palabra, que es la verdadera conversión, la que nos lleva a apartarnos de todo pecado. Primera de Juan 3:9, en este mismo espacio que estamos en el Nuevo Testamento, Juan lo dice de la siguiente manera: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Cuando tú entiendes que tu conversión es genuina y tu pasión es Cristo, y Él es tu Señor y Salvador, esto nos lleva a apartarnos del pecado, porque todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Estamos claros? ¿Cuántos nacidos de Dios hay acá?
¿Cuántos nacidos de Dios hay acá que no practican el pecado? Amén, porque dice el Señor, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. La práctica es el deleite. Como cristianos estamos conscientes que mientras estemos en esta carne, mientras estemos en esta naturaleza también, que todos los días es una lucha, nuestra nueva naturaleza en Cristo, pero nuestra naturaleza humana siempre está en conflicto, se contrapone, pero de ahí depende a quién tú alimentes más. Si alimentas más a la carne, tu carne quiere practicar el pecado porque le produce placer. Pero si tú alimentas al Espíritu, dice el Señor, no pecas porque eres nacido de Dios. Mas sin embargo podemos caer en pecado. Y si caemos en pecado, el Señor dice, Él es fiel y justo. Si tú vienes confiadamente ante el trono de gracia y confiesas tu pecado y vienes con una condición de un corazón arrepentido, girando 180 grados a esa tergiversación en tu vida, el Señor te va a perdonar. Una vida que no se aparte del pecado no ha conocido a Jesucristo. Y entiéndase bien esto en esta mañana. Una vida que no se aparta del pecado no ha conocido a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Tal vez su conversión fue parcial. Tal vez su conversión no fue de todo corazón, como dice Joel. Tal vez su conversión fue con una parte del corazón. Pero el Señor nos dice, aquel que no se aparta del pecado no ha conocido a Jesucristo como su Señor. Y es menester manifestar en cuanto a lo que se sostiene hasta el momento. Es que el no creyente no tiene a Dios como su Dios. Así de sencillo. Yo voy de oyente. Sí, puede pasar de oyente toda la vida, pero puede ser que usted no crea lo que está oyendo. Y eso significa que Dios no es su Dios, que Yahweh no es su Dios, que Elohim no es su Dios, el eterno y soberano Dios no es su Dios. Mas sin embargo, podrá profesar su fe en Dios, podrá hacerse miembro de una iglesia, inclusive podrá ser bautizado, pero Dios no reina en su vida. Y eso es doloroso, que nosotros mismos no entendamos que estamos autoengañados, porque si mi conversión no fue de todo corazón, y si Jesús no es el Señor de mi vida, significa que por sus frutos yo mismo me estoy dando cuenta que no soy hijo de Dios. En cambio, los hijos de Dios, la conversión verdadera, real, genuina, de todo corazón, porque hemos decidido por Dios como nuestro Dios, aquel que merece toda honra, gloria, honor, como lo decíamos, a quien es alabanza, al único merecedor, al que es, al que era, al que ha de venir, al santo, 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 a Él que merece todo. Nuestra vida va a demostrar frutos que hemos sido convertidos de todo corazón. Lo más importante para el Eterno es nuestra vida espiritual. Hay muchos cristianos que tienen que morir porque así está escrito. Para el hombre está establecido que muera una sola vez. No significa que los cristianos no van a morir en esta tierra. Van a morir porque está escrito como una ley puesta por Dios. No sé si es a los 50, a los 70, a los 80 años. Pero Pablo lo decía, para mí es vivir es Cristo y morir es ganancia. Cuando tú entiendes esa verdad, significa que entiendes el amor de Dios para tu vida. Lo más importante para Dios no son los 80 años que te dé de vida en esta tierra. Porque puedes vivir 80 años lleno de mucha salud, de mucho dinero, pero vivirás eternamente muriendo y muriendo separado de la presencia de Dios en un lugar separado para todos aquellos que se han rehusado recibir a Cristo Jesús en su vida. Todo esto gira alrededor de lo que Dios quiere como propósito para nuestras vidas. Por eso debemos procurar con plena resolución de vivir para Él y solo para Él. Yo quiero en esta mañana que me acompañes a este salmo de David, un hermoso salmo, el 63, del 1 al 4, que nos dice lo siguiente: cuando realmente por nuestros poros, por nuestra razón de vivir cada día, vemos lo que Dios es para nosotros. 63, del 1 al 4, dice lo siguiente: Dios mío, Dios mío eres tú. Son palabras inspiradas por el Espíritu Santo y David las escribía de tal manera que hoy nos sirven a nosotros de una referencia importante. Dios mío eres tú,
de madrugada te buscaré. Hay gente que ni siquiera a las 2 de la tarde lo busca. No lo busca en la noche, no lo busca en la mañana, no lo busca en la iglesia, no lo busca en ningún lugar porque no tiene tiempo. Pero de ahí dice David, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Para David, Dios era tan esencial que lo dice a través de esta poesía: mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Que hoy en día la iglesia de Cristo pueda expresar estas palabras de corazón. Estaríamos hablando de crecientes congregaciones donde el pueblo de Dios al unísono tiene un solo objetivo, y es sentir la presencia de Dios, tanto de manera individual como de manera colectiva. Pero estas palabras tal vez hoy en día no son reales en la vida de muchos de nosotros. Dice el versículo 4, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. ¿Cuántos días a la semana usted busca a Dios? ¿Cuántos días al mes busca a Dios? David dice, de madrugada te buscaré. Es que madrugada no puedo porque tengo sueño. En la noche porque estoy cansado. En la tarde porque estoy trabajando. El domingo porque es el único día que me queda para descansar. Pastor, no hay tiempo para Dios. Ah, pero yo soy cristiano. Yo soy muy cristiano. Dios me bendice a mí. ¿No me ve las bendiciones que tengo al lado? Ingenuo. ¿Por qué te dejas engañar? La conversión genuina en el Señor, que es lo que quiere que hoy comprendamos, va de todo corazón. Dice también David, un poco más allá, en el Salmo 73, 25-26, dice lo siguiente, Salmo de Asaf, perdón, dice lo siguiente: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Cuando hay un problema en nuestras vidas, buscamos a cualquier lugar. El cristiano dice, ¿a quién tengo yo? En el versículo 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Qué lindo. Si usted no tiene a Dios, usted dice, yo no deseo nada más, solo a mi Dios. Yo deseo a Dios en mi vida. Mi carne y mi corazón fallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Amén. Amén. Digámoselo así el día martes, ¿qué les parece? El día martes los espero a todos y lo vamos a decir al unísono. Señor, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Dios iremos. En un ayuno se lo podemos decir así. En una salida evangelística, Señor, yo puedo decir, mi carne y mi corazón desfallece si tú no estás en mi vida. Joel estaba inspirado por el Espíritu Santo y estas palabras siguen retumbando a través de los siglos, y hoy la iglesia de Cristo tiene que estar desafiada a vivir claramente como el Señor lo ha pedido de todo corazón. Podemos observar que cuando la persona da ese paso de fe hacia la verdadera conversión, reconoce la realidad de que Dios es su Dios. Y fuera de Dios no hay nadie. Y Dios está airado contra el pecado. Por lo tanto, yo también debo de aborrecer el pecado. Yo debo aborrecer la mentira, debo de aborrecer la fornicación, el adulterio, debo de aborrecer todo aquello que Dios aborrece. Pero claro, nosotros somos especialistas en hacer una clasificación y decir, este es un pecado grande, este es un pecado mediano, este es un pecado chiquito. Pecado es pecado, hermano. Cogerse $1 es pecado, fornicar es pecado, mentir es pecado, aborrecer al prójimo es pecado, etcétera, etcétera, etcétera. El salmista describe también el aborrecer que Dios tiene por el pecado de la siguiente manera, en el Salmo 5:4. Vamos al principio de este libro de Salmos. Versículo 4 del capítulo 5 dice lo siguiente: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Pero hermano, yo no soy malo. Claro, el que peca, el que practica el pecado está lleno de maldad. Y el Señor dice, tú no eres Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Dios aborrece el pecado porque Él es santo. La santidad es su atributo más sublime. Y Él aborrece el pecado. Dice Isaías 6:3, un poquito más adelante.
el uno al otro daba voces diciendo, en el 6:3 dice lo siguiente, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. En otras palabras, Yahweh Sabaoth, toda la tierra está llena de su gloria. Dios no habita en medio de la inmundicia del pecado. Y Apocalipsis 4:8 lo dice lo siguiente, se los voy a leer. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Su santidad satura completamente su ser. Su santidad personifica su perfección moral y la completa ausencia de cualquier contaminación. Y David lo dejaba ver muy en claro, para anunciar que Jehová es mi fortaleza, es recto y en que en Él no hay injusticia. El Señor no comulga con la injusticia. Cuando nuestra conversión llega, genuinamente es de todo corazón. Él aborrece el pecado y si tú y yo hemos sido transformados en 180 grados, también tenemos que aborrecer el pecado. Pero Dios también sabe que el pecado se lo castiga. Y el que se ha convertido en Cristo Jesús también sabe que Dios castiga el pecado. Sino que podemos llegar a las mismas palabras de Jesús. En Juan 3:18-21, yo quiero que tú lo leas conmigo en esta mañana. Siempre nos quedamos en el 16 y manifestamos que es el corazón de la Biblia, que es la expresión y manifestación del amor de Dios. Pero Dios, así como es amor, también Él es justicia. Y la justicia de Él se tiene que cumplir en la vida de toda la humanidad. Y Juan 3:18-21 nos hace ver que Dios tiene toda la razón del mundo para castigar a aquel que no viene a Cristo Jesús. Dice Juan 3:18-21 lo siguiente. Estamos en el libro de Juan y vemos lo siguiente. El que en Él cree no es condenado. Y usted lo subraya ahí bien. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Así de sencillo. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. 21 dice, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Vino la luz a este mundo y el hombre la rechazó. Y hoy sigue resplandeciendo esa luz todavía. Cada vez que tú predicas el Evangelio, esa luz llega a barrios, a hogares, a sectores donde predomina aún las tinieblas. En la vida de la gente donde no tiene a Cristo, cuando tú vienes a Cristo, tú te conviertes en un luminar en este mundo. Pero hay mucha gente que rechaza la luz que viene de Dios. Y la palabra de Dios es clara, el que no ha creído en el nombre del unigénito de Dios, ya ha sido condenado. Ese no es el caso, creo, en esta mañana. ¿Dónde están los hijos de Dios en esta mañana? A ver nuevamente, por si acaso se me haya fallado el conteo. ¿Dónde están los hijos de Dios en esta mañana? Muy bien, hermano. Entonces, como dice la palabra aquí, clarito, mas el que practica la verdad viene a la luz. No el que practica el pecado, contrario a lo que Juan dice después en la epístola. Sino aquí habla, el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas genuinas. El que ve sus pecados sabe que merece castigo, disciplina, porque Dios al que ama disciplina, que su vida es sucia a causa del pecado. Cuando tú llegas a Cristo Jesús, tú fuiste cambiado, fuiste mudado de ropa. Esa ropa sucia, rotosa, maloliente que teníamos cuando no estábamos en Cristo, fue cambiada y te puso el Señor una vestidura blanca.
Amén. Pero cuando el Señor te pone esa vestidura blanca, si tú andas en las cosas de Dios porque has nacido en Cristo, miras a Jesús a la diestra de Dios Padre. Y tu ropa tiene que mantenerse blanca, porque tú eres la iglesia. Y Cristo viene pronto por su iglesia. Pero cuando de repente, en vez de ir a la iglesia, te vas con tu ropa blanca al mundo, y en el mundo hay contaminación, hay perversión, hay lo que a este príncipe de las tinieblas le encanta, y te embarra nuevamente. Ahí viene el gran problema. Mucha gente, en vez de alejarse del pecado, se aleja más de Dios. Y el Señor te está diciendo, hijito, por favor, esa vida que llevas no te hace bien. Mira cómo te has ensuciado. Mira, te cambié de ropa y mira cómo la cargas sucia. ¿Por qué tu ropa está sucia nuevamente? ¿Será acaso que nuestra conversión no es genuina? ¿Será acaso que hemos dejado que el enemigo nos engañe nuevamente? ¿Será acaso que no nos hemos metido voluntariamente en la prisión de la mentira, del pecado? Pero el Señor te dice en este día, podemos lavar nuevamente esa ropa. Pero para lavar esa ropa yo necesito que tú abras la puerta de tu corazón y reconozcas que hay que transformar todas las áreas de tu vida. Sin excepción puede quedar una área, porque la conversión que yo he pedido es de todo corazón. Una vida que no muestra esa verdadera conversión. Versículo 13 de Joel 2 dice lo siguiente: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo, del castigo. Nuevamente, la primera parte dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Las Sagradas Escrituras, por medio de este profeta, nos dice que no es un cambio de conducta externa, que cuando venimos a Cristo Jesús, no se trata de lo que podamos aparentar externamente, sino de la real transformación al interior de nuestro corazón. Se trata de un cambio interno, de lo que Dios quiere en realidad en nuestras vidas, por cuanto es claro cuando dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Y en materia, de acuerdo a la cultura judía, lo que podemos encontrar en el Talmud rabínico, se encuentran los relatos de los judíos, y como parte de su cultura, cuando había algo que los afligía, les molestaba o era algo terrible, ellos manifestaban rasgando sus vestiduras, para que la gente vea, que el entorno vea que ellos estaban afligidos. Cuando ustedes veían a David rasgando su vestidura, era decirle al pueblo, míreme cómo me encuentro en este momento. Veamos qué dice 2 Samuel 1, 11, 12. Respecto a esta tradición, 2 Samuel capítulo 1, versículo 11 y 12. Dice el Señor lo siguiente: entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó. Y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche, por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. A manera de ilustrar lo que la tradición demuestra. Y el Señor conoce bien las tradiciones, el Señor conoce bien tus costumbres, el Señor sabe bien tus buenos y malos hábitos. Y esta era una tradición en el pueblo judío. Por eso le dice lo siguiente: rasgad vuestro corazón, hijito. No quiero que me andes con apariencia, no quiero que demuestres al mundo algo que no vives por dentro. Rasga tu corazón. El rasgar su ropa era supuestamente una forma externa de demostrar un sentimiento en el interior de ellos. Pero aquí Dios nos dice que la verdadera conversión
esa conversión genuina de todo corazón no es rasgar el vestido, sino rasgar el corazón. Usted puede llorar, usted puede gemir, usted puede hacer muchas cosas externamente ante los ojos de muchos alrededor. Uy, qué buen cristiano, uy, qué buena persona, uy, qué bueno, esto, lo otro, pero si su corazón no ha sido rasgado, no ha sido realmente transformado, todo es apariencia. Hoy en día en muchas partes del mundo se piensa que convertirse al Señor es meramente dejar de hacer cosas malas. Y no me vayan a malinterpretar con lo que voy a decir, pero esta es una falsa enseñanza. Ya no voy a adulterar, ya no voy a fornicar, ya no voy a fumar, voy a dejar de hacer lo malo, voy a dejar de ir a bailes, voy a dejar de ir al cine, voy a dejar de ver películas pornográficas, etcétera, etcétera. Pero eso no es todo. Va más allá. Debemos demostrar una vida convertida a Dios por convicción, que ese corazón de piedra fue puesto ahora un corazón de carne moldeable y que está dispuesto a sentir la pasión que significa tener a Jesús en nuestras vidas. La conversión verdadera no es dejar de hacer lo malo por dejar de hacerlo, sino que va más allá, porque me dicen que esto es malo, lo dejo de hacer. Y bueno, creo que esto es malo y punto. Tener la oportunidad de llevarme algo que no es mío es malo, lo dejo de hacer. Eso puede convertirse tal vez en principios, en valores de una sociedad. Pero la gente piensa que eso es conversión. Toda esa forma de actuar no necesariamente es evidencia de una vida convertida a Dios. Y es tan penoso, lamentablemente, llegar a ver que muchas personas en el mundo pueden creer que están convertidas a Cristo porque dejan de hacer lo malo. Y aquí encontramos algo importante. Cuando llegas a Cristo Jesús, ¿por qué llegaste? ¿Por obra o por gracia? ¿No dice Pablo, sí, que por gracia somos salvos? ¿Por medio de la fe en quién? En Cristo Jesús. No es por obras. La religión te presenta un modelo de cambio. La religión te hace ver el cambio a corto plazo. Jesús dice que el que comenzó en vosotros la buena obra la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Es bien cierto que la fe sin obras es muerta, pero ¿de qué me vale hacer obras si mi fe en Cristo no es real? La iglesia hoy en día tal vez se ha convertido en un medio para confundir a aquel que vivía sin Cristo. Hay gente que deja de hacer lo malo, ya no roba, ya no fuma, ya no toma, ya no maltrata a su mujer, pero si su corazón en un ayuno no lo ves, su corazón en el tiempo de oración no lo ves, su corazón para predicar la palabra no lo ves. Solamente creemos que llegamos a Dios por las buenas obras que hacemos. Es necesario tener fe y una fe que nos haga ver que mi corazón está totalmente rendido a Cristo Jesús. Ahora voy a la iglesia, leo la Biblia, hablo como un cristiano. Hoy en día a las mujeres le digo mujer del Altísimo, a los hombres le digo varón de Dios. Cuando escucho un sermón de repente digo qué linda palabra y todo es de los labios para afuera. Pero nada de esto se convierte en un sinónimo genuino de conversión. Veamos lo que dice Mateo 15, 8, 9. Cuando el mismo Señor le decía a un grupo de hombres dogmáticos, religiosos, tradicionalistas de la ley. Dice Mateo 15, 8, 9. El mismo Señor lo manifiesta a través de esta porción. Mateo 15. Lo siguiente: este pueblo de labios me honra. ¿A quién se estaba refiriendo Jesús? ¿A quién le estaba diciendo el Señor Jesús esto? ¿Será acaso que yo soy ahora aquella persona a la cual Dios le está diciendo en esta mañana, tú me honras de labio? ¿A quién Jesús le estaba diciendo estas palabras? A un grupo de hombres que creía que hacía lo correcto, a un grupo de hombres que seguía la ley al pie de la letra,
a un grupo de hombres que seguía las instrucciones dadas desde el tiempo de Moisés al pie de la letra. Tal vez nosotros estamos siguiendo simples instrucciones, pero no estamos viviendo una verdadera conversión. Tal vez hoy nos hemos convertido en legalistas, tal vez nos estamos convirtiendo en fariseos, tal vez nos estamos convirtiendo en todo aquello que Dios no le agrada. Porque el Señor le dice a este grupo de personas: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Recuerden que cuando llegamos a Cristo, nuestra conversión tiene que ser de todo corazón. Significa que el corazón siempre tiene que estar delante de Dios. ¿Qué corazón está delante de Dios? El contrito, el humillado. El corazón que Dios desprecia es el altivo, el prepotente. Pero Dios nos dice en esta mañana: mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. En el tiempo del Señor Jesús se daban muchas cosas erráticas. Los niños no pueden estar con los hombres hasta los 8 años. Aquel que se sentaba a comer sin lavarse las manos no era evidencia de falta de higiene, sino que era prácticamente un pecado delante de Dios. Etcétera, etcétera. Encontramos tantas cosas que el hombre le había enseñado al hombre como mandamiento de hombre. ¿Qué es lo que tal vez está pasando hoy en día? Estas palabras fueron dichas 800 años antes de que Jesús pisara esta tierra en forma de hombre. Isaías 29:13 lo dice: dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, este pueblo, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Qué mandamiento de hombres se te está enseñando en esta iglesia? Ninguno. Aquí lo que Dios dice que se enseñe es: tenemos un propósito común, la gran comisión, predicar la palabra. Tenemos algo claro, que tenemos que ocuparnos de la palabra y la oración, algo que está muy claro. Tenemos algo muy claro que dice el Señor, que un ciego no puede guiar a un ciego, por eso hay que prepararse, algo que está muy claro. Y podemos seguir enumerando las cosas que Dios nos ha dado para que podamos reivindicar que estamos próximos a cumplir un año más de vida institucional y que esta iglesia necesita recuperar esa senda por la cual Dios permitió un día que se ponga una primera piedra aquí en Jiménez 421 y Padre Solano. Cuando esos hombres con esa fe puesta en Dios dijeron: en este lugar será llamado casa de oración, porque es templo y columna y baluarte de la verdad. Aquí tenían que nacer hombres y mujeres que estén dispuestos a tener una verdadera conversión delante de Dios, con todo el corazón, con toda el alma, con toda la fuerza, con todas sus energías. No domingueros, no a medias tintas, no gente tibia, hombres y mujeres con convicción de saber que todo se lo debemos a Dios y que todo es para Dios y que de Él dependemos. Es lo que Dios dice en su palabra. Porque lo que vemos en esta mañana con ojos espirituales es darnos cuenta que una vida convertida a Dios tiene que ver con el corazón, no con las cosas externas, no con lo que hago, dejo de hacer para guardar apariencias. Mucha gente que quiere servir a Dios, pero solo a través de un espectáculo. El Señor dice: el verdadero corazón me busca en intimidad. Ese es aquel que me está buscando en lo más secreto de su habitación. Ese es aquel que cierra la puerta. Ese es aquel que dobla rodilla. Es aquel que gime. Es aquel que clama. Y aquel que me clama yo le oigo, dice el Señor, porque respondo. Pero no puede ser posible que hoy en día todavía se siga enseñando cosas contrarias a la palabra de Dios. Rasgad vuestro corazón, vuestra alma, de la fibra más profunda que define lo que somos. Va mucho más allá de hacer cosas externas. El Señor dice en el versículo 12 de Joel, cuando le leíamos: convertidos a mí. Primera Iglesia Bautista de Guayaquil, no podemos seguir caminando si no nos convertimos genuinamente de todo vuestro corazón. El Señor está hablando de un cambio total, de una transformación total, no de algo parcial, no de algo parcial. Podemos ver, ya para ir concluyendo, lo que el profeta Joel habla inspirado por el Espíritu Santo. Y dice: y en ese día, anunciando muchos siglos atrás,
se espera que ocurra en cualquier momento aquel día donde Dios va a juzgar a todos aquellos que no tienen una conversión genuina. Dios revela a través de Joel que su ira se va a derramar, e incluso sobre el pueblo no convertido verdaderamente, porque ese día terrible, ese día que está descrito, llegará. Vamos a Joel 2:2. Dice el Señor en Joel 2:2: día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Y la aclaración se la enseña en el mismo capítulo, porque ahí mismo, más adelante, en el versículo 11, en la última parte de Joel 2 dice: grande es el día de Jehová y muy terrible. Muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? Porque llegará un día, como dice Amós. Vamos al libro de Amós, más adelante en el 5:18. Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. La próxima venida del Señor Jesús no va a venir a predicar 3 años la palabra. Va a venir a levantar a 12 discípulos. El Señor ya viene a cosechar hijitos. El Señor ya viene a llevarse a su iglesia, a su novia. El Señor ahora viene como juez. Ya no viene como aquel que venía a buscar lo que se había perdido. Este es el tiempo aún donde Él sigue buscando lo que se había perdido. Y por eso tú y yo tenemos que estar a cuentas con Dios. Porque ese día va a llegar. Dice Sofonías 1:15. Veamos un poquito más adelante. ¿Qué dice el Señor? Sofonías 1:15. Día de ira, aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. En esta mañana, mi querido amigo y hermano, debemos de tener claro que Dios va a juzgar a todos los seres humanos. Dios va a juzgar a todos. Y todos los que no se hayan convertido a Jesús serán destruidos. Esto no es negocio. Para muchas iglesias de esto no se habla. Para mucha gente esto es tan terrible. De esto no hablemos porque se nos queda la iglesia vacía. Pero yo voy a darle cuenta a Dios. Y cuando le dé cuenta a Dios le voy a decir: Señor, vea, yo hice mi parte. Si ellos fueron a buscar otra iglesia, otra congregación, eso es problema de ellos. En tiempos atrás, cuando los pastores predicaban en contra del pecado, la gente cambiaba de vida. En tiempos actuales, cuando los pastores hablan del pecado, la gente se cambia de iglesia. El Señor dice en Apocalipsis 21, 6, 8: y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que viniere, dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, vaya subrayando ahí, los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hay un lugar que se llama la Gehenna eterna. Y a mucha gente no le gusta hablar del infierno, porque eso no le da ingreso, eso ahuyenta. Pero a nosotros nos sustenta Dios. Y Dios nos dice a nosotros en esta mañana: predica lo que yo te doy a predicar. ¿Qué es la verdadera conversión y lo que no es? Y lo que no es la verdadera conversión son externalidades. Un corazón rendido a Cristo Jesús sabe que busca las cosas de arriba y no las de la tierra. Esto es importante que hoy en día lo podamos comprender. Joel no deja de mencionar que junto con todo lo manifestado como castigo, ve que Dios es un Dios de perdón, porque no todo está terminado, hermano.
Ahí viene la parte hermosa, esa parte que nos anima, esa parte donde dice el versículo 13 de Joel 2 lo siguiente: porque misericordioso es y clemente. Buenas noticias para el día de hoy. Si tú y yo no estamos a cuenta con Dios, el Señor dice: soy misericordioso, soy clemente, tardo para la ira, grande en misericordia y que se duele del castigo. Yo envié a mi Hijo Jesucristo a buscar lo que se había perdido. Yo no tengo por tardanza mi promesa. Lo que anhelo en mi corazón es que todos procedan al arrepentimiento, que todos procedan a una verdadera conversión. E incluso los que viven en las iglesias hoy en día tienen que comprender la necesidad de vivir una verdadera conversión en Cristo Jesús. Por sus frutos los voy a conocer. No puede ser posible que pasen los años y mi vida vaya como el cangrejo para atrás en Cristo Jesús, cuando tiene que ir hacia adelante, cuando tiene que crecer. Porque cuando este tipo de cosas te incomodan, cuando este tipo de cosas te molestan, es porque estás viviendo en la carne. Un corazón arrepentido, un corazón genuino delante de Dios va a buscar hoy en día: Señor, perdóname, porque mi conversión al momento ha sido parcial. Necesito darte todo de mí. Todo de mí me pertenece, todo lo puedo en Cristo, todo es para Cristo, mi pasión es Cristo, yo sirvo a Cristo y por lo tanto nada fuera de Cristo puede ser de beneficio a mi vida. Ni amistades, ni trabajo, ni dinero que te aleje de Cristo puede ser bendición para tu vida. Busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Quiero terminar con este versículo en Nahum 1:3 que dice: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Tengamos cuidado, mis queridos hermanos, de vivir autoengañados por muchas décadas. El Señor no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él quiere que nosotros vivamos una vida en Cristo Jesús distinta. La verdadera conversión es de corazón, no de apariencia. La humildad del cristiano se mide por la cercanía de su corazón a Dios, no por apariencia. El verdadero cristiano, aquel que tiene claro su convicción, vive para Cristo. ¿Cuántos pueden decir: ya no vivo yo? A ver, diga: ya no vivo yo. Dígalo conmigo otra vez: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y todo lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ese es un verdadero convertido. Pablo te enseña a través de su vida que él está atento a todas esas necesidades que hagan falta. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Es espiritual? ¿Es emocional? ¿Cuál es tu necesidad en este día? ¿Cuál es esa necesidad que te está apartando de vivir una verdadera relación con Dios? Que en Cristo Jesús Dios ha provisto salvación y perdón para siempre. No desechemos esta oportunidad que Dios nos da. El perdón de Él es pleno y total, y nuestra conversión tiene que ser lo mismo. Y hoy el Señor quiere que reconozcamos a través de la oración cómo estamos viviendo delante de Dios. Yo quiero que te pongas en pie. Y yo quiero que le agradezcas a Dios por un privilegio grande. No te has ido todavía, aún no te has ido, aún Dios te tiene en la tierra, y eso es una oportunidad. En Cristo siempre hay esperanza, en Cristo hay vida eterna. Y si tal vez tu vida no ha venido a Cristo aún, pues deja que Cristo entre hoy en tu corazón. Si en esta mañana esa es tu necesidad, comienza por ahí. Puede ser otra necesidad, que ya estás en Cristo, pero al mirarte frente al espejo espiritual te das cuenta que tu ropa ha sido manchada. No sé qué tan manchada esté, pero déjame decirte que no es con cloretol que vas a limpiarla, sino por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo que va sobre tu vida siempre a permanecer, porque Él te ha redimido. Cuando tú te presentes delante de Dios, el Señor va a ver esa sangre sobre ti. Va a ver tu corazón contrito y humillado delante de Dios. Y la única razón que sirve delante del Padre es a Jesús en nuestras vidas.